Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar. De verdad han visto que el Señor es bueno. Amén. Sí, ¿verdad? En todas las áreas. Él ha sido tan bueno con nosotros. Y cada vez que nos levantamos tenemos la oportunidad, una nueva oportunidad de probar su bondad, su amor y su misericordia, porque dice la Biblia que nuevas son sus misericordias cada mañana. Pero a la vez tenemos la oportunidad todos los días de poner por obra la palabra, poner por obra lo que aprendemos. No nada más estar esperando que Dios haga algo, sino que nosotros estar como preparando el camino para que entonces el Señor se pueda manifestar en nuestras vidas. ¿Qué es hacer bien? Eso es lo que vamos a hablar esta tarde. ¿Qué es hacer bien o hacer el bien? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Estamos dispuestos, listos, preparados para recibir tu palabra. Nuestros espíritus receptivos, nuestras almas listas para ser renovadas con tu palabra, con la revelación de ella, y nuestros cuerpos preparados para rejuvenecerse como las águilas, porque eres tú el que lo hace a través de tu palabra, de la impartición de ella. Te alabamos a ti, te damos la gloria por la oportunidad que nos das de recibirla, de ser instruidos por ella y de edificarnos y seguir avanzando para ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Vayan conmigo, por favor, a Gálatas capítulo 6. Y vamos a empezar a leer en el versículo 7. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Aleluya. ¿Qué es hacer bien? ¿Ya lo tienen? Amén. Gálatas 6, 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Cada semilla produce según su género. Versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Qué es hacer bien? Conforme a lo que dice el versículo 9. Si usted se fija, estos versículos están hablando de la semilla. Cualquier tipo de semilla va a producir. Y aquí nos dice en el versículo 9 que el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. O sea que si sembramos solamente para nuestros placeres, para lo que nosotros queremos, para lo que a nosotros nos gusta, para lo que a nosotros nos parece bien, pues vamos a cosechar de acuerdo a esas semillas. Pero si sembramos para el Espíritu, todo lo que tenga que ver con las cosas de Dios, el reino de Dios, lo que el Señor nos ha encargado, nos ha encomendado, la asignación que tenemos, caminar en la palabra, entonces vamos a cosechar vida eterna, o sea, todo lo que el Señor ha preparado o destinado para nosotros. Entonces, el versículo 9 establece, no nos cansemos pues de hacer bien. Cuando usted ve que dice aquí hacer bien, hablando de los dos tipos de semillas que vimos aquí, tanto para la carne, que es para cegar corrupción o cosechar corrupción, o para el Espíritu, para entonces cosechar todo lo que viene o proviene del Espíritu. Cuando habla aquí que no nos cansemos de hacer bien, ¿con qué tipo de semilla lo pudiéramos conectar? ¿Con la buena o con la mala? Con la buena, ¿verdad? Porque dice no nos cansemos de hacer bien, no nos cansemos de sembrar buenas semillas. En lo que estamos haciendo la comparación, entonces pudiéramos decir que no nos cansemos de sembrar para el Espíritu. Amén. No nos cansemos de sembrar en todo lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es espíritu, ¿cierto? Y viene a nuestro espíritu, viene al espíritu humano. Entonces, ¿qué es hacer bien? Si alguien viniera y les pregunta a ustedes, ¿qué es hacer bien de acuerdo a este versículo? ¿Qué le contestaríamos?
El día de ayer tuvimos la reunión con los jóvenes y tuvieron una tarea de estudiar Romanos capítulo 5 y presentarla para los demás, el otro grupo de jóvenes. Cada quien tuvo la misma oportunidad. Cómo es que después de haber leído el capítulo 5 de Romanos, cómo ellos pudieron proyectarlo o presentarlo. Entonces yo le decía a mis hijos, porque me decían, mami, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, si ustedes leen el capítulo 5 y no se enfoquen nada más en el versículo 5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque para muchos es su versículo favorito, pero no les dice nada. No lo entienden, no lo disciernen. Si alguien, yo le decía a mis hijos, si alguien viene y les pregunta, ¿me puedes explicar este capítulo? ¿Qué significa? ¿Cómo ustedes se lo explicarían a ellos? ¿Cómo ese versículo habla a su corazón o ese capítulo? ¿Qué es lo que ustedes han recibido después de meditarlo, después de haberlo orado? ¿Qué es lo que cómo ministra su corazón? Bueno, es lo mismo aquí. Porque podemos leer la Biblia y hacernos un reto de leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis en un año. Y ya lo hicimos, ¿verdad? Se puede hacer. El tiempo hay. Hasta en un mes se puede lograr leer, hasta menos de un mes, como leemos cualquier otro libro. Pero la Biblia no es nada más otro libro cualquiera. La Biblia está viva. Contiene la esencia de Dios. Entonces, como aquí está Dios, algo tiene que ministrar en nuestro corazón. Y para que logre penetrar nuestro corazón, tiene que haber una conexión de espíritu, alma y cuerpo, de nosotros hacia la palabra. Entonces, ¿qué es hacer bien? Si alguien viene con ustedes y les pregunta, oye, ¿qué es eso de hacer bien? ¿Es ir y darle de comer a los pobres, ir a los orfanatos, ayudar a los niños? ¿Qué es hacer bien? Porque gente pudiera pensar eso, ¿cierto? Pues hacer bien es ser lindo con las personas, ayudar a los pobres, hacer esto, hacer obras benéficas. ¿Qué es hacer bien? Puede incluir, pero realmente no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a hacer lo que dice la palabra de Dios. Hacer bien es hacer lo que dice la palabra de Dios. Creer lo que dice la palabra de Dios y actuar en lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que eso significa. Ya pudiéramos terminar la enseñanza. Punto. Eso es hacer bien. Pero no, podemos descifrarlo. Entonces, si es hacer lo que dice la palabra, definámoslo un poco más. ¿Qué dice la palabra que hagamos usted y yo? Y recuerde, dice que no nos cansemos. Si nos dice, si nos anima, si nos exhorta a que no nos cansemos, es porque pudiéramos hacerlo, ¿verdad? Pudiéramos cansarnos, pudiéramos desfallecer, pudiéramos desanimarnos, pudiéramos, como a veces dice la gente, tirar la toalla en nuestro caminar en la palabra de Dios. Pero aquí por eso nos advierte o nos anima, nos exhorta, nos motiva el Señor y nos dice, no se cansen de hacer bien. No se cansen de actuar en lo que dice la palabra. Bueno, seamos más específicos. No se cansen de orar. No se cansen de sembrar en el reino de Dios. Sembrar su semilla financiera. No se cansen de diezmar. Y recuerden, cansarse es lo mismo que darse por vencido. Desanimarse. No se desanimen cuando oren. No se desanimen al momento de sembrar en el reino de Dios. No se desanimen al momento de caminar en amor. No se cansen de caminar en amor. No se cansen de perdonar. No se cansen, no se den por vencidos. Eso es hacer el bien. No se cansen de congregarse. Porque ¿qué puede causar que una persona, viendo lo que estamos estudiando aquí, se canse? ¿Qué causa que una persona se canse o se desanime? O tal vez usted ha pasado por ello. ¿Qué pudiera desanimar a una persona? Circunstancias, lo que uno está esperando, no está mirando. No lo ve. Que cuando estamos orando por algo, creyendo por algo, no lo vemos. No se manifiesta. Oré y no vino. Estuve declarando y no pasó. Estuve orando y no vi los resultados que esperaba.
Eso es lo que causa que la gente se desanime. Yo creo que es el mayor motivo del desánimo de una persona, cuando no ven los resultados esperados, porque consciente o inconscientemente culpamos a Dios. No funcionó. Dios no me oyó. No funcionó mi oración. Pero podemos ver en la palabra, de una manera u otra, que Dios no miente, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, a lo menos para mí, eso debería darme confianza de saber que no es Dios el problema. Vaya conmigo ahora a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Para poder confiar en algo o en alguien, tenemos que conocerles. Amén. Tenemos que conocerles. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ok, se fijan, leímos todo un versículo. Pero de todo este versículo, miren lo que nos dice la primer parte de la primer frase. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué quiere decir eficaz? Algo eficaz. Que funciona. Que funciona. Es viva y eficaz. Okay, ¿qué quiere decir que es viva? ¿Qué quiere decir que es viva? Que tiene vida en sí misma. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Cómo usted se da cuenta cuando algo está vivo? Produce. Algo produce. Se fija que durante el verano, a lo menos aquí en nuestra área, que es cuando tenemos la temporada de lluvias, empieza a crecer nuestro césped, nuestro zacate, pero también crecen la mala hierba, ¿verdad? Los weeds. Entonces quiere decir que hay vida aún en la mala hierba. Hay vida, porque está produciendo, se está multiplicando y muchas veces se multiplica hasta más rápido que el césped, ¿verdad? Y ahí tenemos que ir a quitarlo y cuando menos pensamos ya otra vez está creciendo, porque hay vida. Tan así que tienen que echarles ciertos tratamientos para matar los weeds, las malas hierbas. Pero eso indica que hay vida allí. Es lo mismo con la palabra. Y cuánto mejor con la palabra si nos está diciendo que es viva. Y no nada más es viva, o sea, que tiene vida en sí misma, sino que es eficaz. Funciona. Entonces, si el Señor me dice a mí, aquí en Gálatas 6:9, que no me canse de hacer lo que dice la palabra, es porque Él sabe que en su palabra hay vida y hay eficacia. Que funciona. Entonces, usted conecte esos dos versículos y la clave está en no darme por vencido. Punto. Para que la palabra, para que yo vea la eficacia de la palabra y la vida de la palabra en manifestación en mi vida, la clave está en que yo no me dé por vencida en hacer lo que está escrito en la palabra de Dios. Parezca o no parezca que está funcionando. Parece que no funcionó. Cuando vemos aquí que es eficaz, entonces podemos cambiar nuestra atención y decir, a ver, entonces si no me funcionó en esta área, no fue la palabra. ¿Qué pasó? Tal vez fui yo. Tal vez yo no seguí creyendo. Tal vez yo no persistí. Tal vez yo me di por vencido. Tal vez yo me cansé. Porque vi que no funcionó en el tiempo que yo quería que funcionara. Porque queremos que todo sea rápido, ¿verdad? Todo, que ya sea a la de ya. Ya quiero ver resultados, ya quiero ver todo, ya quiero ver lo que estoy esperando. Pero todo lleva un tiempo, es un proceso. Y en ese proceso, más allá de desanimarnos, deberíamos estarnos fortaleciendo aún más en el Señor, creciendo en confianza. Hace un momento le di una pepita de oro, a ver cuántos la captaron. Hace un momento le dije, algo le dije acerca de la confianza. ¿Qué le dije? A ver qué. Tenemos que conocer
que conocer. Para poder confiar en algo o en alguien, en este caso en alguien, tenemos que conocerle primero, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes pudieran confiarle sus hijos a un desconocido? No, hombre, ni aunque me paguen. A ningún desconocido. Y aunque les conozca, tengo que tenerles confianza para poder confiarles a mis hijos. Tengo que conocerles más allá de un aspecto físico. Tengo que conocer su corazón, tengo que conocer su manera de proceder, tengo que conocer su manera de pensar, tengo que conocer su entorno. Pero ¿cuántos hijos de Dios toman el tiempo para conocer de verdad a Dios, a su Padre? Muchas veces lo conocemos de oídas. Oímos un testimonio de alguien y nos estimula, ¿verdad? Como, si le pasó a él, me puede pasar a mí. Pero es momentáneo nada más. Cuando vemos que una persona está prosperando, va avanzando, va creciendo, va en aumento, va creciendo y le vemos que es una persona de fe, que ama al Señor y proclama que le ama y se le nota que le ama. Realmente no estamos viendo el proceso de todo lo que ese hermano o esa hermana estuvieron creyendo al Señor, el tiempo que transcurrió, qué es lo que ellos tuvieron que hacer o dejar de hacer para que su confianza creciera en el Señor. Estamos poniendo nuestra mirada en lo que ellos lograron. Estamos poniendo la mirada en la bendición que recibieron. Y entonces nosotros queremos ya ver esa manifestación, esa bendición, sin ver el proceso que ellos pasaron. Porque la confianza no se gana de la noche a la mañana. No quiere decir que Dios no sea confiable, al contrario, es confiable. Pero es en nuestra alma donde esa confianza tiene que crecer. Porque si se fija, es el alma la que batalla para creer a veces. Cuando se nos dice, siembra en el reino de Dios, da tu semilla, da tus ofrendas, da el diezmo. No, tengo que esperar a que el Señor me confirme, tengo que esperar a que Dios me hable y me diga acerca del diezmo. ¿Qué denota eso? Desconfianza. Realmente no confío en Dios. Si no lo hago es porque no confío en Dios. No tengo que esperar que Dios me hable y me diga que diezme o que ofrende. Ya está en la palabra. Acabamos de ver, el que siembra para la carne, de la carne va a cosechar. El que siembra para el espíritu, del espíritu va a cosechar. Entonces, si yo retengo mi semilla porque estoy esperando crecer, realmente es porque no confío en Dios. Bueno, es un indicio que tengo que desarrollar mi confianza en el Señor. ¿Ok? Entonces, cuando confiamos en el Señor, Él trae esa recompensa. Porque es una comunión con Él. ¿Verdad? ¿A cuántos de ustedes les gusta que la gente confíe en ustedes? ¿Verdad? Porque eso denota que nos aman, que nos conocen. Pero ¿cuántas veces han violado su confianza? Y usted se siente mal, ¿verdad? Que le traicionen, que hayan violado su confianza, que hayan abusado de usted, que se hayan aprovechado de usted. No le gusta eso. Y tampoco nos gusta cuando no podemos confiar en alguien. Nos hace sentir desconfiados, nos hace sentir como que no confiaría en ti para nada. No quiere decir que no le amemos. Le puedo amar con todo mi corazón, pero tal vez no le tengo confianza porque no lo conozco. ¿Pero por qué no lo conozco? Tal vez porque no paso suficiente tiempo con usted. Pero con Dios podemos tener la certeza que entre más tiempo pasamos con Él, más podemos confiar en Él. No desconfiar, porque su palabra es viva y eficaz. Dios nunca nos va a fallar, jamás. Esa es la confianza que podemos tener en el Señor. Él nunca nos va a fallar. Pero es que yo estuve creyendo por esto, hermana Nubia, yo estuve creyendo por esta otra cosa y no pasó. Entonces, ¿cómo quiere que confíe en Dios si no pasó lo que yo quería? No fue Dios y tampoco fue la palabra. Eso ya para mí, es un alivio. Puedo respirar y decir, no fue Dios. Ok, si no fue Dios, entonces fui yo en alguna u otra área. Si yo estuve creyendo, ¿cómo me dice que fui yo? Fue usted. Ok, punto. Fue usted. No fue el Señor. Examínese dónde falló. Tal vez en un momento de desesperación
arrancó la semilla que había estado sembrando porque dijo, no, esto no funciona, ya estoy cansado, ya estoy enfadado de lo mismo, no salgo de lo mismo, ya me cansé, ya me enfadé, ya estoy harto. Quitó esa semilla que había sembrado y usted pensaba que había estado creyendo. Pero no nos damos cuenta de la importancia de nuestras palabras y cómo nuestras palabras pueden desarraigar las semillas de fe que pudimos haber estado sembrando. Por eso dice aquí, vuelvas otra vez ahí a Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra nuestro ser completo hasta partir el alma y el espíritu. Se fija, hace una separación de su alma y de su espíritu. Pero no dicen que están conectados, sí están conectados. Pero cuando la palabra entra en su corazón, lo que la palabra hace es que hace a un lado el alma. Separa la incredulidad, separa el temor, separa la duda, para que entonces esa palabra penetre su espíritu. Hace una distinción entre la incredulidad que está en su alma y la fe que está en su espíritu. ¿Y cómo podemos causar que eso siga sucediendo? Pasando más tiempo en la palabra, conociendo más y más y más al Señor. Si ustedes vieron la enseñanza del jueves, creo que fue el jueves, que han estado buenísimas todas. El jueves fue cuando el pastor estaba diciendo, si usted necesita sanidad, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tenemos que hacer cuando hay falta de sanidad en nuestros cuerpos? ¿Qué hacemos? Ir a la palabra y buscar en la palabra versículos, promesas que hablen acerca de sanidad. ¿Por qué? Si ya me lo sé de memoria. Ya puedo yo confesar Salmos 107:20. Envió su palabra y me sanó y me libró de la ruina. Yo ya puedo confesar Isaías 53:4 y 5. Ciertamente llevó él todas mis enfermedades y podemos citarlos de memoria. Él es Jehová mi sanador. Yo ya lo puedo confesar. ¿Por qué tengo que ir a la palabra? ¿Por qué tengo que ir a la Biblia? Porque la fe viene por el oír y porque usted está buscando en las promesas y está meditando en ellas y está comiendo de esa palabra que es viva y es eficaz. ¿Por qué? Porque cuando usted lo ve escrito, usted se da cuenta que esto es parte de su herencia. Ahí está escrito. En el testamento que se le dejó a usted está escrito. Así, y todo el día puede estar confesándolo. No me malentienda, es bueno confesar las promesas de Dios. Pero cuando pasamos tiempo abriendo, hojeando nuestra Biblia, viendo lo que está escrito, eso vivo y eso eficaz de la palabra empieza a darle vuelta en nuestro espíritu. It stirs us up. Se agita en nuestro espíritu y empieza a penetrar el alma. Penetra el alma, lo acabamos de ver ahorita. ¿Cuánto tiempo pasamos escudriñando las Escrituras? Cuando lo vemos escrito, cuando lo conectamos con todo lo que se vio en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, cuando vemos todo lo que el apóstol Pablo hizo, cuánto tiempo él pasaba orando con el Señor, orando en el Espíritu, orando en otras lenguas, cuánto tiempo oraba cantando en el Espíritu. Eso debería motivarnos a nosotros. Si él, que estaba en la cárcel, se la pasaba en la cárcel, azotado, náufrago, lo mordió la serpiente más venenosa de esos tiempos, lo apedrearon. Bueno, pasó de todo el hombre y se la llevaba cantando al Señor. Se la llevaba orando en el Espíritu. Y usted se desanimó porque no logró lo que quería en 2 meses. Pero Pablo dejó, Dios a través del Espíritu Santo, usando a Pablo, dejó cartas escritas, un manual de conducta para usted y para mí. Daniel nos dejó su ejemplo, que así venían en contra de él, los sátrapas lo atacaban, estaban por ponerlo con los leones y él abrió la ventana, mírenme, más oraba. Los estaba incitando, no, estaba confiando en su Dios.
Eso es lo que él estaba haciendo. No los estaba provocando como tal. Estaba mostrándose a él y a los que lo atacaban que él confiaba en el Dios viviente. Y el Dios viviente lo salvó. Amén. No dejó de orar, oró más, porque él sabía que en esa oración iba a venir su contestación. A través de su oración iba a venir su contestación, iba a venir su rescate. Se fijó que no se puso a llorar ahí, Señor, ayúdame. Solamente empezó a orar. Como él sabía, conocía la ley, es lo que él oró. Y el Señor respetó esa fe. Amén. Y nosotros a veces nos desesperamos porque no funciona exactamente como queríamos. Algo nos falló, no fue él. Pero también podemos tener la certeza que si no nos damos por vencidos, que si no nos cansamos de hacer bien, vamos a ver nuestro rescate también. Pero para ello yo tengo que conocer más al Señor. Y para conocerlo más yo tengo que abrir más mi Biblia y sentarme y ver las promesas escritas y confesarlas para yo misma oírme, porque la fe viene por el oír. Para entonces yo confiar más en el Señor, tenga o no tenga ganas. Es lo más hermoso, que la fe no tiene nada que ver con los sentimientos. Sintamos o no sintamos, podemos abrir nuestra Biblia, podemos empezar a hablar la palabra de Dios, por fe empezar a dar gracias a Dios, sintamos o no lo sintamos, y clamar las bendiciones de Dios y darle gracias a Dios que sus promesas son en Él sí y en Él son amén. Y aunque el hombre nos falle y aunque todo el mundo nos falle, Él no nos va a fallar. Y persistimos en ello y seguimos adelante y seguimos siendo agradecidos y seguimos alabándole, como lo hizo el apóstol Pablo, como lo hicieron los santos del Antiguo Testamento, y el Señor vino a su rescate. O podemos caer en el error que cometió el pueblo de Israel. Cuando vino su rescate, en medio de su rescate se pusieron a quejarse. No haga eso. No eche a perder, ¡ay, Dios, qué malo! No los dejó entrar a la tierra prometida. No, ellos fueron. Dios tenía un plan perfecto, pero ellos lo arruinaron con sus actitudes, con su boca. No arruine el plan de Dios para su vida con su boca, con su falta de agradecimiento. Humíllese delante del Señor, reconózcalo en todos sus caminos. Santiago capítulo 4, versículo 7. ¿Está recibiendo? Aleluya. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Tenemos que conocerle más para confiar más en Él. Y no darnos por vencidos porque no pasó todo como queríamos exactamente. No, Él quiere todavía mejor. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. Hace unos días, el pastor de repente sale con unas cosas en casa. Nos hace preguntas así como para que nos hace pensar. Y luego nos quedamos como en blanco porque dice, a ver, ¿cómo? Espera, ¿qué? Y me dice, ¿sabes lo que la definición de la palabra sumisión es? Y que ya la dijo, ¿verdad? O sea, la dijo en la iglesia. Pero con nosotros así nos da las primicias y pum, así nos dice las preguntas. ¿Qué es sumisión? Y yo dije, pues, someterte a Dios. No, pero la palabra en sí, sumisión, el verbo someterte. ¿Qué quiere decir eso? Entonces yo estaba cocinando. Me dice, ser una persona sometida es que haces lo que se te diga, te guste o no te guste. Ser una persona sometida es que haces lo que se te pide, tengas ganas o no tengas ganas. Le digo, pues sí, ¿verdad? Y que se haga con una buena actitud. Eso es lo de menos, me dijo así. Eso es lo de menos. Buena actitud o no buena actitud, eso es lo de menos. La cuestión es que se hagan las cosas. Es cierto. Es verdad. Porque a veces decimos, es que tienes que hacerlo con una buena actitud. Que sí es verdad. Dice él, es mejor que tengas una buena actitud a que no. Pero eso es irrelevante. ¿Se lo imaginan? Eso es irrelevante. Y es verdad. Entonces, mire aquí dice, someteos pues a Dios, tengamos o no tengamos ganas. Hagan lo que dice la palabra. Someteos a Dios, quieran o no. O sea, si su alma quiere o no quiere, aquí lo que tiene que reinar es el Espíritu. Lleno del Espíritu de Dios. Si tiene ganas o no,
Tiene que ser irrelevante. Y ahí es donde a veces como hijos de Dios fallamos en entender que Dios dejó establecido que vamos a caminar por fe y no por sentimientos. Porque si damos rienda suelta a nuestros sentimientos, nos van a volver locos, hermanos. Porque un día podemos levantarnos con todas las ganas de hacer algo y un día no queremos hacer nada. Un día nos levantamos con todo un ánimo y contentos y le queremos cocinar al marido y el otro día no queremos ni que nos voltee a ver ni que agua nos pida. ¿Verdad? Así son los sentimientos. Ya. Y las mujeres podemos decir, oye, es que ando en mis días y es que lo otro. Y esperamos que el marido y todos los hijos nos entiendan. I'm crabby. Ando de mal humor, ni me hables, ni me voltees a ver. O ya los maridos dicen, y andas en tus días, ¿verdad? Porque como que conocen nuestros sentimientos volátiles. Ay, hermana Nubia, ¿qué dice esas cosas? Nos pasa a todos. Por eso el Señor dejó establecido que no caminemos por sentimientos, sino por fe. Que nos sometamos al Señor. No le da gracias a Dios. Véalo en esa perspectiva, hermanos. No tiene nada que ver nuestros sentimientos. Si la palabra de Dios dice que perdone, perdono y punto. Porque el perdón es cuestión de decisión. Yo decido perdonar por fe. Pero si usted deja que sus pensamientos le empiecen a recordar todo lo que le hicieron, todo lo que pasó, todo lo que sucedió, todo lo que le lastimaron, nunca va a poder ser libre. Por ende, la palabra no va a funcionar, porque la fe obra por el amor. Y si usted no camina en amor, su fe no va a funcionar. Por eso el Señor dice, sométase al Señor. Y entonces usted va a resistir cualquier artimaña del enemigo y el Señor va a estar con usted, siempre. Y el diablo tiene que irse. Esa tentación tiene que irse porque usted la ha resistido, sometiéndose primero a la palabra. Nada de que, ay, es que me siento así, ay, me siento así. Podemos sentirnos cansados, podemos traer incluso dolor en nuestro cuerpo y hacer lo que dice la palabra de Dios. El Señor nos exalta. Amén. Usted ha escuchado al pastor decir, he venido aquí hasta con fiebre y él les ha entregado la palabra y en la iglesia. ¿Le ha escuchado decir eso? Hasta con dolor. He venido con mi mano, con el yeso y ahí está predicando la palabra. Irrelevante es lo que sintamos, porque es la fe la que tiene que gobernar en nuestra vida. Y el Señor nos exalta. Santiago 4:10. Ahora vaya a ser el versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Luego, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6, también habla de que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Ok, estamos hablando de someternos y humillarnos. Y no darnos por vencidos. Todo tiene que ver con fe. ¿Ok? Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. 1 de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué es humillarse delante del Señor? ¿Qué es humillarse? Si hablamos en lo natural cuando decimos, oh, esa persona es una persona muy humilde, ¿cómo definiríamos a una persona humilde? En lo natural, cuando, oh, es una persona muy humilde. Sencilla, ¿verdad? Ajá. ¿Algo más? Porque hay exacto, que se somete. Pero muchas veces decimos, es humilde cuando viven así en una casa moderada, o sea, pensamos que humildad casi es igual a pobreza, ¿verdad? No que esté criticando, sino que así es como el concepto que hemos tenido de humildad, igual casi a pobreza. Y los que viven en una casa grande y que tienen dinero, son muy prepotentes y no tienen nada de humildad en su corazón. No, muchas veces los más ricos son los más generosos, por ende son los más humildes porque son los que más confían en el Señor. Y hay veces las personas de más bajos recursos son los más orgullosos porque no han confiado en el Señor. Pero también hay personas que están viviendo en escasez y son humildes y van camino hacia la riqueza, hacia la exaltación. Pero aquí hablando de humillaos,
Ser una persona humilde es reconocer a Dios y depender de Él y no en nosotros. Eso es lo que para Dios es que seamos humildes. Humillaos delante del Señor. Padre, solamente tú lo puedes hacer esto. Yo no puedo. Levanto mis manos en rendición. Aquí estoy. Okay, no lo puedo hacer. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 12. Váyase para allá conmigo. 2 Corintios 12. Vamos a ver este ejemplo igual del apóstol Pablo. Qué buena es la palabra, ¿verdad? Cómo nos abre nuestros ojos. 2 Corintios capítulo 12. Y entre más vemos, entre más estudiamos, más va a crecer nuestra confianza en el Señor. Vamos a ver el versículo. Vamos a empezar a leer el versículo 7. Aquí podemos ver el aguijón de Pablo, tan famoso el aguijón de Pablo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, no del Señor, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ok. No quiero entrar específicamente en lo que es el aguijón de Pablo, porque la gente dice, ay, es que era una enfermedad, algo le pasó en los ojos, algo tenía en el cuerpo. No, el aguijón de Pablo era la persecución que tenía de toda la gente que venía en contra de él, los fariseos y todos los que estaban en contra suya. Pero Satanás quiso detenerlo. Y para detenerlo le trajo persecución. Ese era el aguijón de Pablo. Toda esta gente terca que estaban en contra del mensaje que Pablo había recibido de parte del Señor. Porque había sido una revelación que él había recibido del tercer cielo, de la cual usted y yo estamos gozando todavía, que es la gracia del Señor Jesucristo, el favor de Dios sobre nuestras vidas. Entonces, obviamente, el diablo no quería que Pablo nos enseñara esto. No quería que usted y yo recibiéramos libertad. Pero llegó muy tarde el diablo. A lo menos para los que hemos recibido la palabra, ha llegado muy tarde. Porque entre más actuamos en la palabra, más vemos la gracia de Dios en nuestras vidas. Pero bueno, entonces aquí está Pablo, dice, yo fui al Señor y le rogué que me lo quitara. 3 veces le rogué al Señor, quítame esto, haz a un lado la persecución, ya no aguanto esta gente. Estoy así como parafraseando. ¿Cuántas veces hemos dicho, ya no aguanto, Señor? ¿Hasta cuándo? Así como que así estaba Pablo. Y el Señor le dijo, Pablo, bástate mi gracia. Uy, pues, ¿qué tipo de respuesta es eso? Sí, el Señor le dijo, Pablo, ya te di todo lo que necesitas. Ya tienes la autoridad tú ahora. Ahora tú eres el que tienes que deshacerte de eso. No soy yo. Que te baste lo que Jesús hizo por ti. Es más que suficiente. O sea, ¿quieres que yo venga y haga todo por ti? Ya te lo di en Cristo. Es realmente lo que el Padre le estaba diciendo aquí. 3 veces le rogó. Y el Señor, tan lindo, tan amoroso, Él le dijo, sí, Pablo, ahorita voy, espérame. Ay, como ya te entiendo lo que estás pasando. Le dijo, Pablo, por favor, que no seas simple. Ya pagué por ti. Ok, ya te di todo lo que necesitas. Entonces, me ha dicho, bástate mi gracia, bástate la obra terminada de Jesús, que te sea suficiente la autoridad que te di en Cristo, que te sea suficiente que Cristo murió por ti en esa cruz y en esa cruz llevó todo lo que tú necesitas para que ahora puedas ser libre. Sí, pero el pastor nos ha enseñado que no nos libró de la persecución. Es verdad, no nos libró de la persecución, pero sí nos dio autoridad para que esa persecución no nos desanime a nosotros. Por eso, por tanto, de buena manera me voy a someter y me voy a gloriar en mis debilidades. No que estaba débil y no podía ni pararse. No, o sea que ante la persecución, ante el problema, ante las circunstancias, físicamente, en lo natural,
Él era débil, no podía él en sus propias fuerzas ir en contra de lo que le estaba pasando. Por eso más bien se glorió en el Señor. Es como si Pablo dijo, ¿sabes qué, Señor? Es cierto, me arrepiento. Lo que Jesucristo hizo es más que suficiente como para que yo todavía esté rogándote que hagas algo que ya hiciste en Cristo. Así que levanto mis manos porque de ti viene mi socorro. Yo no lo puedo hacer. De ti viene mi ayuda. Yo solo no puedo, yo sola no puedo con esto. Es tu poder el que me va a sacar de esta situación. Es tu poder el que me va a sacar adelante de esta enfermedad. Es tu poder y tu gracia la que me va a sacar adelante de esta escasez. Eres tú el que me vas a ayudar. Gracias que de ti recibo la sabiduría, recibo las fuerzas, recibo la dirección específica para que entonces el poder de Dios se manifieste en mí. Amén. Pablo fue humilde. Esto es lo que este versículo nos está diciendo. Pablo se sometió. Él quería de una manera u otra que Dios viniera a su rescate cuando ya le había dado el rescate en Cristo. Las promesas que Dios nos dejó son el rescate que tenemos. Y cuando usted y yo las hablamos y las actuamos, entran en manifestación o en operación y se manifiesta nuestro rescate de ese problema, de esa situación. Pero Pablo tuvo que entender que no era quejándose, que no era yendo al Señor y decirle una y otra vez, Padre, mira lo que está pasando, ayúdame. Ayúdame con esto, ya no aguanto a la gente en mi trabajo, ya no aguanto estos ataques, ya no aguanto esta escasez, ya me cansé de esto. ¿Usted cree que Dios no sabe eso? Claro que lo sabe, pero Él está diciendo que te sea suficiente lo que hizo Cristo ya por ti. Ponlo por obra, sométete a la palabra, reconoce que no puedes hacerlo tú, es mi poder a través de ti, pero eres tú el que tienes que actuar en ese poder. Eso es humillarse, reconocer que Jesús es el único que nos puede ayudar. ¿Y cómo puedo reconocer cuando no confío en Él? Pase tiempo en la palabra, pase tiempo viendo todas estas historias que no son una historia como para que queden grabadas y las leamos de vez en cuando, sino que quedaron plasmadas porque el Señor quiere seguir mostrándonos algo, porque su palabra es viva y eficaz. Y lo vivo produce. Y entre más usted crece su confianza en el Señor, más usted va a ir viendo esa vida de la palabra creciendo en usted. Más va a confiar. Amén. Y entonces va a poder diezmar y va a poder sembrar, ofrendar en el reino de Dios sin que nada ni nadie lo detenga, porque usted va a confiar en el Señor Jesucristo y en nadie más. Usted va a decir, eres tú el que me da las fuerzas. Ay, pero si no me alcanza para fin de mes. El pastor Arnoldo nos enseñó algo maravilloso. Si tú no puedes dar el 10%, primero no confiamos en el Señor. Pero yo prefiero vivir con el 90%, nos decía él, bendecido por el Señor, que el 100% maldecido por el diablo porque le estoy robando al Señor. ¿Se acuerdan de eso? Él nos decía eso. Es mejor vivir con el 90% bendecido por Dios que con el 100% maldecido por el diablo. Y yo no quiero nada maldecido por el diablo, yo quiero, porque ese 90% que si lo vemos en por ciento es como, ay, pero es menos, para el Señor es más, porque para Él vale más nuestra confianza en Él que el 10% que usted y yo podamos dar. Amén. Por eso mi esposo y yo no damos el diezmo, damos más el diezmo. Porque hemos aprendido a confiar en el dueño del oro y de la plata. Amén. Nos humillamos ante el Señor, lo reconocemos en todos nuestros caminos. Dejamos que Él nos guíe, que Él nos dirija, que Él nos enseñe, que Él nos muestre el camino que debemos seguir. Eso es humillarse delante del Señor. No confiar en nuestras propias fuerzas, no confiar en mis logros, en lo que yo sé hacer, en lo que yo puedo hacer. No, ni porque no sabemos hacer algo o porque sabemos hacer mucho, porque ambas cosas son pridefulness, orgullo. Ay, es que yo no sé hacer nada. Ay, es que yo no tuve estudio. Eso es confiar en usted mismo. O es que yo tengo muchos conocimientos. O es que yo soy esto, yo soy lo otro. Eso también es orgullo. Confía en sus propias fuerzas. Confío en mis limitaciones y confío en mis habilidades. Ninguna de las dos. El Señor Jesús es el que me ayuda.
Él es el que me da la fuerza. Él es el que me da el poder para producir las riquezas, a pesar de la economía, a pesar de las circunstancias. Porque su palabra no está basada en circunstancias externas ni en gobiernos terrenales. Él nos pide que nos sometamos a las leyes terrenales, pero más allá, que nos sometamos al Dios viviente. Amén. Porque al someternos a Él, Él nos va a exaltar en medio de una economía que no está muy linda. Eso es lo más hermoso de confiar en el Señor Jesús. Amén. Así que no se sienta intimidado porque el diablo viene y le recuerda sus limitaciones, ni tampoco se siente exaltado porque usted mismo recuerda sus habilidades. Sea humilde, sométase al Señor y Él es el que lo va a exaltar. Es verdad que va a haber presión, es verdad que va a haber situaciones difíciles. Pablo las pasó y el Señor le dio una bofetada con guante blanco y lo sacudió y le dijo, ya pagué por ti, ya se pagó el precio. Tú ahora camina en esa fe, tú ahora camina en esa palabra, no en tus sentimientos, no en tus pensamientos, no en las circunstancias externas. ¿Amén? La presión siempre revela lo que está en nuestro corazón. Siempre, 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 siempre. Así que examínese usted mismo si está en la fe. Cuando ha venido presión a usted, ¿qué habla? Y tal vez esas palabras han causado que sus semillas de fe que ciertamente ha sembrado se desarraiguen. Porque vino la presión y en vez de hablar confianza, en vez de hablar la palabra de Dios, habló el desánimo, habló el cansancio, habló el enfado, habló la frustración. Y el diablo se aprovecha de eso. No se canse de hacer lo que dice la palabra. No se canse de bendecir su semilla. No se canse de bendecir su hogar. Todo lo que usted tenga, bendígalo. Hable la bendición del Señor sobre ello. Este carro viejo, ese carro viejo. Porque hasta ahorita el Señor ha usado ese carro viejo para que usted pueda moverse de un lado a otro. No menosprecie lo que el Señor le ha dado, porque usted ser agradecido con lo poco que pueda tener ahorita es lo que lo va a llevar a tener un mucho. No deje que la presión revele lo malo que pueda estar en su corazón. Más bien, sométase más al Señor y deje que eso malo, esa incredulidad que todavía pueda estar en su corazón vaya desapareciendo conforme usted va creciendo más su confianza en el Señor. Amén. De eso se trata, ser sometidos al Señor. La presión va a revelar lo que está en su corazón. Y antes de que lo hable, el Señor le dice, no hables eso. Usted sabe cuando está molesto, ¿verdad? Sí. Usted sabe cuando está enojado y está a punto de decir lo que no debería decir. Y a veces somos rápidos para hablar lo que no deberíamos. A veces hemos dicho cosas a nuestros hijos que no deberíamos haber dicho. Y entonces si venimos y, perdóname, no debí haber dicho esto. Es verdad, es bueno que nos arrepintamos, pero qué mejor que no hablemos esas cosas. Qué mejor retenernos antes de hablarlo. Porque ya salió esa palabra. Ya salieron esas semillas. ¿Ya? A veces decimos, pues así soy yo, digo las cosas tal cual son. Ya es cierto, pero a veces también puedes detenerte para que tú no coseches las malas semillas que has sembrado. Guarde su boca, sométase al Señor, no se canse de hacer bien, no se canse de actuar en la palabra. El Señor quiere guiarlo, el Señor quiere instruirlo, el Señor quiere llevarlo a mejores cosas, a mayores lugares, a que usted vea su gloria, gloria tras gloria, bendición tras bendición. No se canse de hacerlo. Es usted el que va a recibir. Físicamente nos cansamos. Esto es un indicio de que nuestro cuerpo necesita descansar, ¿verdad? Pero a veces, ¿cuántas veces hemos empujado nuestro cuerpo a hacer todo? Porque tenemos que hacer las cosas y lo hacemos. Aunque paguemos el precio que paguemos, ya nuestro cuerpo no pudo más. Entonces sí, es un descanso forzado porque vino una enfermedad, porque vino esto, porque vino lo otro. Pero ¿cuántas veces de verdad nos empujamos a nosotros mismos, nuestro espíritu, para seguir confiando en el Señor? Al cuerpo sí lo obligamos a hacer lo que tenga que hacer. ¿Y el espíritu? ¿Por qué no ser así tercos en el espíritu también? Hasta lograr ver lo que estamos creyendo. Va a venir presión, va a venir oposición, pero tenemos al Dios vivo que está de nuestra parte, el que nos respalda, el que nos va a exaltar mientras sigamos sometiéndonos y humillándonos delante de Él. Amén. Así que no deje que nada lo detenga, no se canse de hacer el bien. Recuerde, hacer el bien es hacer lo que dice la palabra, creerla y actuarla.
Punto. Así de fácil y de sencillo. Si la palabra dice que debo caminar por amor, tengo que caminar por amor. Sienta o no lo sienta. Siempre recuérdese, usted mismo recuérdese eso. No tiene nada que ver mis sentimientos. No tiene nada que ver. Así me he enojado con mi esposo esta mañana, me enojé con mi esposo esta mañana, ni ganas tengo de ir a la iglesia. ¿A qué voy a ir? Más bien venga. Es cuando más tiene que venir para que su carne se someta. Y verá qué fácil. Luego va a la casa y voltea a ver al esposo y yo, quiero o no quiero, y se habló la palabra que usted necesitaba y voy a decirle, mi amor, perdóname, no debe haberte dicho eso esta mañana. Y aunque el marido le siga diciendo y le quiera encender otra vez la mecha, usted la calma. No. Ya recibí la palabra, Señor, tu palabra dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Y el marido parece que más se encendió. Usted más tranquilo porque usted ahora sabe que se tiene que humillar delante del Señor. No tiene nada que ver con sentimientos, aunque quiera jalarle las orejas y sacarle todo y enterrarle las uñas. No, usted va a caminar en amor. Amén, 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 amén. Oh, gloria a Dios por su palabra. Nos ayuda a someternos. Sean honestos, ¿ok? Sean con usted mismo. ¿No le ha pasado que venía de mal humor y la palabra lo calmó? ¿No le ha pasado que venía cansado y la palabra lo calmó? ¿Verdad? ¿No le ha pasado que venía desanimado y la palabra lo levantó? ¿No le ha pasado que venía sin ganas de nada porque no le salió nada bien durante el día y la palabra lo levantó? Oh, porque la palabra es viva y eficaz y lo vivo produce y empieza a producir en usted porque su fe empieza a ser estimulada y usted dice, qué tonto fui, no debía haber dicho eso. Por eso me enojé, qué simple soy, en serio. Eso causó que me pusiera como me puse. Ay, qué ridículo me vi. Amén. Pero el Señor es fiel y justo para perdonarnos cuando nos humillamos delante de Él. Amén. Padre, gracias porque has sido tan bueno con nosotros. Cómo nos hablas, cómo nos diriges, cómo nos instruyes, cómo abres nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento son abiertos cada vez que somos expuestos a tu palabra. No en vano dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Oh, nos muestras el camino que debemos seguir, aunque se vea oscuro por todas partes. La luz de tu palabra ilumina nuestro caminar y esa es nuestra meta, que seas tú el que nos dirige. Te damos gracias por ello. Eres bueno, Padre. Aleluya. Bendito seas, Padre Celestial. Aquí está mi hermano. Amén. Fuiste ministrado, fuiste alimentado con la palabra de Dios. Te damos la oportunidad de sembrar en línea en esta noche o en este día cuando tú nos estés escuchando. La palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 6, versos 6 y 7, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso va también a segar. En los mismos versículos, pero en la Nueva Traducción Viviente, note esto. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. En este caso, estamos hablando de ministerios palabra de fe que te instruye y te enseña la palabra. El versículo 7 en la Nueva Traducción Viviente dice, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. Cuando una persona es alimentada constantemente con la palabra de Dios, debería de responder. ¿Por qué? Porque es bien para ti. Esto es bien para ti. Esto es bien para ti mismo, porque cuando tú siembras en la palabra que oíste, en agradecimiento, entonces tú vas a cosechar. Y al mismo tiempo nos ayudas o ayudas al que te está alimentando, en este caso Ministerios Palabra de Fe, a llevar la palabra más lejos. Más lejos. Si Ministerios Palabra de Fe no te alimenta, entonces ora al Señor que Dios te dirija a alguien más y a algún ministerio para que te puedas alimentar. Pero donde te alimentes, lo honroso es que siembres en esa palabra. Y la Biblia dice que Dios da semilla al que siembra. No hay tal cosa como, es que no tengo, es que no puedo. No, no es cierto eso. Dice la Biblia que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Quiere decir que si tú ejerces fe y empiezas a creer por fe, crees que lo recibes de las leyes de la fe. Padre, en el nombre de Jesucristo te pido semilla para sembrar. Creo que lo recibo y te doy gracias
Y de ahí en adelante todos los días, gracias Señor porque tú me das semilla para sembrar. Milagrosamente Dios te va a proveer semilla. Lo hemos vivido los que creemos en esto, lo hemos vivido una y otra vez y lo hemos experimentado también una y otra vez. Yo me pongo de acuerdo contigo en este día al momento de sembrar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te doy gracias por aquellos que van a participar en la razón de dar y recibir. Yo hablo una cosecha abundante al 100%. Creemos que recibimos esto en oración de acuerdo y te doy gracias. Gracias que tu palabra es verdad y gracias que vemos prosperidad financiera en la vida de tus hijos, en aquellos sembradores, en aquellos que van a dar en este momento. Te damos gracias y estamos en acuerdo y sabes que nada te va a faltar y no nomás nada te va a faltar, vas a salir de deudas y no solamente vas a salir de deudas, vas a prosperar a la manera de Dios. Vas a prosperar a la manera de Dios. Cuando venga la cosecha, ahora sé sabio, busca sabiduría, no gastes, sal de deudas. Dios te quiere libre de deudas y te quiere bien próspero para financiar el evangelio del reino. Dios los bendiga grandemente. Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66 21 68 57 20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.